Bien, entonces en este video nos vamos a concentrar en los procedimientos que se utilizan para describir una variable aleatoria cuantitativa discreta, ¿no? Una variable que se cuenta y que se expresa en números enteros. Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla nuevamente y aquí ustedes pueden ver, tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo donde nos dice que un experimento consistió en contar el número de flores por planta de una muestra aleatoria de 50 plantas y los valores resultantes del conteo fueron los siguientes. Entonces les decía yo que el primer valor, ese 10 que tenemos ahí, se refiere justamente a que en la primera planta hemos encontrado 10 flores, ¿no? 10 flores. Y en la última parte de estos 50 valores enteros, tenemos el valor de cero, ¿no? Acá tenemos el valor de cero. Y eso significa que en la última planta que nosotros hemos ido a contar de esta variable, no hemos encontrado ninguna flor. Por lo tanto, aquí X toma el valor de cero, ¿no? Entonces, los datos, dice así, presentados son de difícil interpretación, por lo que conviene resumirlos en una tabla, en un gráfico o a través de métodos numéricos. Ya hemos indicado de que estos valores, así como están, ¿no? Estarían entonces dentro de lo que es el concepto de la estadística, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es el primer paso, recolectar los datos. Entonces, ¿qué significa recolectar los datos? Hemos ido a localizar primeramente esta muestra de 50 plantas, ¿dónde están? Y en esas plantas hemos hecho el conteo del número de flores, ¿no? Entonces, eso hemos registrado en una planilla. Entonces, esa es la primera fase de la estadística, que es la recolección de datos. En este momento, lo que estamos viendo es la organización de los datos. Estamos acá colocando en una columna el número de planta para resaltar las 50 plantas y en la columna B estamos ya colocando la variable aleatoria discreta, X, que sería en este caso número de flores por planta, y ahí tenemos los 50 valores, 10, 8, 4, 6, etcétera, ¿no? Esto si nosotros mostramos así como base de datos, no es información, son simplemente datos que están ordenados, porque en este momento no he aplicado ningún procesamiento a estos datos. Entonces, tengo que procesar los datos y después generar una tabla de frecuencias, un histograma, una ojiva de frecuencias, y eso sí ya se convierte en información, ¿no? Pero para que esa información sea válida, la tengo que tener la capacidad de interpretar estos resultados, producto del procesamiento de los datos, para el cual lo podíamos hacer manual, como se hacía antes, pero hoy en día tenemos las ventajas de que tenemos programas diseñados justamente para este efecto y también lo podemos hacer simplemente en lo que vamos a hacer ahora en un programa que todos lo utilizamos, ¿no? Que es el Excel, ¿no? Entonces la mayoría sabe cómo se trabaja en Excel, entonces es un programa amigable y por lo tanto con Excel podemos hacer tanto la tabla, el gráfico, podemos aplicar las fórmulas de los métodos numéricos, etcétera. Bien, entonces, para empezar el procedimiento, entonces nosotros primeramente tenemos que ver, hemos dicho que la frecuencia, el concepto de frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un evento, ¿no? Un evento dentro de una variable aleatoria. Entonces, para saber cuáles son los sucesos, ¿no? Cuáles son los eventos que se presentan en este experimento, tenemos que irnos a datos y a filtrado, vamos a filtrar, y aquí entonces vamos a poder ver que los valores que toma la variable aleatoria empiezan en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y el máximo es 10. Entonces aquí nosotros vamos a colocar nuestra variable aleatoria X, ¿no? Primeramente colocamos clase y ahora vamos a colocar X. X es el número de flores por planta, ¿no? Bueno, eso también lo podemos poner si queremos en alguna, a ver, vamos a poner acá. Vamos a colocar ahí. Entonces, acá, por ejemplo, podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la variable aleatoria
¿Cuál es la variable aleatoria discreta? ¿Cuál es la variable entonces aleatoria discreta? Entonces podemos hacernos una pregunta, ¿no? Y la respuesta va a ser que es, ¿no? El X, ¿no? Es el número de flores por planta, ¿no? X es el número de flores por planta. Esa es nuestra variable, ¿no? Entonces, nuestra variable aleatoria discreta es el número de flores por planta. Bien, entonces acá nosotros, ¿cuántos, hemos dicho hace rato, hemos visto a través del filtrado, cuántos sucesos tenemos de esta variable? Tenemos 11 sucesos que van desde el 0 hasta el 10. Entonces, primero va a ser 0, aquí vamos 1, 2, y el máximo o el mayor valor de la variable aleatoria es justamente el valor de 10. Entonces, aquí tenemos esos valores desde 0 hasta 10, ¿no? Y eso significa que nosotros tenemos entonces 11 sucesos, ¿no? Y esos sucesos son los que están representados por cada una también de estas 11 clases que nosotros tenemos acá. Bien, entonces tenemos X, la variable aleatoria, y tenemos también ahí entonces el número de clases. Bien, ahora, lo primero que tenemos que calcular acá es la frecuencia absoluta, ¿no? Que nosotros lo vamos a denotar de esta manera, ¿no? Frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es similar a lo que hemos realizado en las variables cualitativas. Vamos a utilizar la función igual contar punto sí, paréntesis. Entonces, esta función contar punto sí me está preguntando cuál es el rango, ¿no? ¿Cuál es el rango? ¿Dónde están las celdas? ¿Dónde están los 50 valores del número de flores por planta? Entonces, vamos a ir acá. Bien, acá tenemos, el primero es ese valor. Y entonces, ahora vamos a seleccionar todo ahí, con la flechita. Bien, ya está seleccionado. Vamos para arriba, volvemos nuevamente. Ahora fíjense, ya tengo seleccionado el rango y ahora le doy punto y coma. Y en algunos casos puede ser coma, dependiendo de cómo está configurado su Excel, ¿no? Y ahora me pide cuál es el criterio, ¿no? Entonces, el criterio, primeramente, quiero que me cuente cuántos ceros hay. Por lo tanto, acá voy a tener que esta es mi celda donde está el valor de 0, ¿no? Entonces, voy a cerrar, ¿no? Entonces, si yo lo doy Enter, voy a tener que tengo una sola planta que no tiene ninguna flor, ¿no? Entonces, ahora, cuando yo quiero hacer el cálculo para los demás sucesos, ¿no? Entonces, este rango que está de color azul, tiene que quedar congelado, porque siempre va a ir viendo en esos 50 datos cuántos unos hay, cuántos dos hay, cuántos tres hay, y por lo tanto vamos a congelar este rango de celdas que va desde la celda B2 hasta la celda B51, y para eso utilizamos entonces Fn y F4, como tenemos acá, para B2, para la celda B2 y también para la celda B51. Entonces, ahora sí, vamos a simplemente arrastrar. Bien, y ahora podemos ver que esta sería la distribución de frecuencias. Entonces, vamos a tener entonces ahí una sola planta que tiene una flor. Tenemos 3 plantas que tienen 2 flores, 6 plantas que tienen 3 flores, tenemos 4 plantas que tienen 4 flores, tenemos también 4 plantas que tienen 5 flores, tenemos 9 plantas que tienen 6 flores, ¿no? Entonces, acá tenemos la frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a saber que está bien esta frecuencia absoluta cuando la sumatoria nos tiene que dar el valor de 50, ¿no? Como tenemos acá. Entonces tenemos el valor de 50, ¿no? Bien, ahora ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Entonces tenemos frecuencia relativa y la frecuencia relativa simplemente es el de dividir cada una de las frecuencias absolutas dividido
entre el total, que sería el 50. Entonces, en este primer caso vamos a tener 1 dividido entre 50. Voy a ir a esta celda. Pero todos los valores van a dividirse contra 50, por lo tanto, la celda F27 tiene que ser congelada nuevamente con Fn F4, ¿no? Y entonces ahora tenemos estos valores, vamos arrastrando, bien, entonces todos esos son los valores de la frecuencia relativa, y acá nosotros podemos darle, si queremos, más decimales, ¿no? Entonces aquí estoy dando, pero fíjense, no tiene sentido porque todos tienen 0, entonces simplemente le voy a colocar 2 decimales. Bien, ahí volvemos nuevamente. ¿Cómo vamos a estar seguros ahora de que la frecuencia relativa ha sido bien calculada? Eso significa, comprobar eso significa que la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que darnos el valor de 1. Entonces acá nos vamos a fórmulas autosuma y tenemos justamente el valor de 1, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor de 1. Entonces esto significa que está correcto el cálculo de la frecuencia relativa, ¿no? Si nosotros quisiéramos interpretar esta parte, ¿qué podríamos interpretar? 1, tenemos que siempre ver cuáles son los sucesos que tienen las mayores frecuencias absolutas. En este caso, fíjense, la mayor es 9. No hay otro valor de frecuencia absoluta mayor a este valor. Entonces, acá, este es el mayor valor. Bien, lo vamos a redondear o lo vamos a colorear. Y por otro lado tenemos dónde estarán concentradas las menores frecuencias absolutas. Eso están concentradas en estas 2 primeras clases. Bien, entonces en la interpretación, ¿qué es lo que vamos a indicar? Vamos a indicar que se ha observado que la mayor frecuencia absoluta corresponde a plantas, ¿no?, que tienen 6 flores por planta, ¿no? En esta condición se han encontrado 9 plantas. Entonces, tenemos 9 plantas que tienen 6 flores, ¿no? Y por lo tanto, esta es la mayor frecuencia absoluta, pero también te podemos decir en términos relativos, como ahí tenemos el valor de 0,18, podemos decir que el 18% de las plantas presentan 6 flores, ¿no? Lo cual también es la mayor frecuencia relativa. En contraste a esta situación, podemos ver que las frecuencias absolutas inferiores se concentran en la clase 1 y en la clase 2. Eso significa para plantas que no tienen ninguna flor y plantas que tienen una sola flor, ambos con un solo caso, ¿no? Y entonces podemos decir que las menores frecuencias absolutas son aquellas que corresponden a plantas que no tienen ninguna flor o que tienen solamente una flor, lo cual representa también en términos de frecuencia relativa que el 2% de las plantas no presentan ninguna flor y el otro 2% presentan solamente una flor por planta, ¿no? Entonces ahí ya tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿no? Bien, ahora me voy a calcular acá frecuencia absoluta, pero ahora voy a tener acumulado y frecuencia relativa acumulado, ¿no? Acumulado. Bien, entonces ahora, en este caso, lo primero que tenemos que hacer para la primera clase, las frecuencias acumuladas, tanto absoluta como relativa, es simplemente una copia de las frecuencias absoluta y relativa. Entonces vamos a tener que acá, mi valor es 1, frecuencia absoluta acumulada, estoy empezando con ese valor, y acá es 0,02, ¿no? Ahora, para el siguiente, ¿cómo vamos a hacer? Va a ser igual el anterior más el que le corresponde a esa clase, ¿no? Lo mismo acá, vamos a tener, este va a ser 0,02 más el que le corresponde a esa clase, ¿no? Que sería más 0,02, y ahí tenemos, y entonces ahora nosotros vamos a agarrar los dos y lo vamos a bajar, ¿bien? Entonces acá nosotros, bueno, podemos hacer también eso de esa manera, individualmente.
Entonces acá vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada. Bien, entonces vamos acá, tenemos esa frecuencia absoluta acumulada y lo mismo la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces tenemos esas dos celdas o dos columnas que son sumamente importantes, que son los acumulados de las frecuencias, tanto absolutas como relativas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la interpretación de estas frecuencias acumuladas? Lo podemos hacer en cada uno de los puntos. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, voy a hacer la interpretación en este punto, ¿no? Y también lo voy a hacer la interpretación en este punto, ¿no? En realidad se puede hacer la interpretación en cada uno de los puntos, ¿no? Pero acá, ¿qué nos está indicando? Que cinco plantas de las 50, ¿no? 5 plantas de las 50 presentan 2 flores por planta o menos, ¿no? O que también podríamos decir que el 10% de las plantas presentan 2 flores por planta o menos. Y en este caso, acá, ahora, como estamos viendo acumulado, podemos decir que 43 de las 50 plantas presentan un número, ¿no? Presentan entonces un número de flores, ¿no? Un número de flores que es igual a 8 o menor a 8 flores, ¿no? O también podemos decir acá que el 86% de las plantas presentan un número de flores igual a 8 o menor que 8. Entonces, esa es la manera en la que vamos a, entonces, interpretar, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y esa tabla de frecuencias lo vamos a colorear acá. Bien, entonces, esta sería mi tabla. Bueno, acá vamos a ir a ver un poco más. Esta sería entonces mi tabla de frecuencia, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si hay otros colores acá. Bien, entonces ahí quedamos. Esa sería entonces 1, ¿no? La tabla de frecuencias, ¿no? Elaborar la tabla de frecuencias. Elaborar la tabla de frecuencias, ¿no? Que es lo que hemos hecho en este momento. Bien, esa sería entonces la tabla de frecuencias, ¿no? Y hemos visto también cómo se interpreta, ¿no? Entonces, esta es la primera medida descriptiva que estamos aplicando, que es la generación de una tabla de frecuencias. Entonces, lo que estamos indicando, lo que estamos viendo de esta tabla, producto del procesamiento de la base de datos, entonces esto ya es información. Ya no son datos crudos, como podemos haber tenido inicialmente. Ahora ya tenemos una tabla de frecuencias que nos da una idea del comportamiento de la variable número de flores por planta, ¿no? Bien, entonces, eso tendríamos en relación a la tabla de frecuencias, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hacer acá, vamos a colocar también, vamos a hacer unos gráficos, ¿no? Gráficos se denominan gráficos descriptivos. Estos son los gráficos descriptivos, ¿no? Entonces, ¿de qué variable? De la variable número de flores por planta. Bien, entonces, para eso nosotros vamos a generar un histograma. Seleccionamos ahí todo lo que está coloreado, que es la tabla de frecuencias que hemos generado, ¿no? Y ahora nosotros vamos a hacer un gráfico, entonces nos vamos a insertar. Bueno, antes vamos a deshabilitar el filtrado. Bien, ya está deshabilitado. Bien. Bien, entonces hemos dicho para hacer los gráficos descriptivos yo tengo que seleccionar toda la tabla de frecuencias, luego tengo que insertar y aquí vamos a insertar el más sencillo, ¿no? El gráfico de barras, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos ahí. Bien. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la configuración del gráfico. Entonces, para el histograma, yo quiero que en el eje X estén cada uno de los valores del número de flores por planta, desde 0 hasta 10, ¿no? Y en el eje Y
que esté la frecuencia absoluta, simplemente, ¿no? Entonces, aquí tenemos eso, como ya hemos definido, entonces vamos a ver acá y tenemos seleccionar datos, ¿no? ¿Qué datos queremos que vayan en el eje X? Los datos del número de flores por planta o los datos de X. Entonces vamos a editar y tenemos entonces acá estos valores que empiezan en 0 y van hasta 10, ¿no? Aquí podemos ver desde 0 hasta 10. Muy bien. Ahora vamos a dejar solamente frecuencia absoluta, hemos dicho. Entonces acá no vamos a llevar ni las acumuladas. Entonces vamos a quitar y ahora solamente vamos a dejar las frecuencias absolutas ahí en el eje vertical y en el eje horizontal cada uno de los sucesos de la variable número de flores por planta. Bien, entonces vamos a colocar ahora acá, vamos a decir que tenemos el histograma del número de flores por planta. Entonces, este es el histograma del número de flores por planta. Bien, ahí tenemos. ¿Qué más podemos hacer acá? No necesitamos esta leyenda, es una sola variable. Bien, y vamos incorporando entonces, ¿no? Los títulos de los ejes, por ejemplo, acá es importante que nosotros definamos qué son esos valores del 0 hasta el 10. En realidad, entonces, estos son el número de flores por planta. Es el número de flores por planta. Bien, aquí tenemos entonces, desde que no tenga ninguna flor hasta que tengan 10 flores por planta, ¿no? Entonces, acá va a estar simplemente la frecuencia absoluta, y entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Y estamos viendo entonces cómo se distribuyen estas frecuencias en cada una de las clases, ¿no? En cada una de los sucesos que tenemos ahí que están relacionados con el número de flores por planta, ¿no? Bien, entonces acá nosotros podemos seleccionar y dar un color. Vamos a cambiar el color. A ver, vamos a ver. Bien, ahí por ejemplo hemos cambiado. Entonces, este sería el gráfico histograma del número de flores por planta. Aquí tenemos frecuencia absoluta, número de flores por planta, ¿no? Y podemos también colocar sus etiquetas. Ahí. Bien, entonces, podemos ver que, por ejemplo, ahí tenemos la frecuencia absoluta mayor, es 9 plantas, luego le sigue 8, luego 7. Entonces, ahí podemos decir también que una buena proporción está para valores de la variable aleatoria número de flores por plantas igual a 9 flores, 8 flores y 7 flores por planta, ¿no? Entonces ahí vemos la distribución. Podemos ver que los mayores valores o las frecuencias más altas del número de flores por planta corresponden a tener 6 flores, 7 flores y 8 flores con las frecuencias de 9, 8 y 7. Entonces, por ejemplo, acá la mayor frecuencia que corresponde a la variable aleatoria X igual a 6 flores por planta. Entonces, esa es la mayor frecuencia absoluta. En cambio, las menores frecuencias absolutas corresponden a estas dos primeras clases, donde no tenemos ninguna flor por planta o donde tenemos solamente, mejor, una sola flor, ¿no? Entonces, ahí tenemos, esas serían las menores frecuencias absolutas, que también ya lo hemos interpretado acá en la tabla de frecuencias, ¿no? Bien, entonces acá vamos a ver, ese es un gráfico descriptivo, ¿no? Es un gráfico descriptivo que es el número de flores por planta. Bien, ahora vamos a hacer otro gráfico, vamos a insertar. Y ese gráfico también la podemos colocar en este mismo gráfico también, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver nuevamente.
Bien, entonces aquí vamos a tener, insertamos. Bien, entonces aquí he insertado nuevamente. Pero ahora voy a hacer esto acá, seleccionar datos. Entonces, yo quiero que en el eje vamos a seleccionar los datos. A ver, vamos a ver nuevamente acá. Acá vamos a ver, aquí tenemos, entonces insertamos. Ahí tenemos. Bien, entonces ahora, el anterior es el histograma, ¿no? Que puede ser representado por la frecuencia absoluta o por la frecuencia relativa. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un gráfico, pero de las frecuencias acumuladas, tanto la frecuencia absoluta acumulada, pero también la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para eso vamos a hacer este gráfico, ¿no? Y vamos a indicar lo siguiente. Para que nosotros hagamos una ojiva de frecuencias, que es la que representa las frecuencias acumuladas, nosotros queremos entonces que como estamos trabajando con una variable aleatoria discreta, que en el eje de las X nuevamente estén representados cada uno de los sucesos, ¿no? Del número de flores por planta, eso significa valores de 0 hasta 10. Y en el eje vertical, en el eje Y, queremos que esté en la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ahora, una vez que nosotros hemos indicado eso, damos a seleccionar datos. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar esto, que sean todos estos valores del 0 hasta el 10. Bien, ahora está acá desde el 0 hasta el 10. Y ahora vamos a dejar solamente, hemos dicho, frecuencia relativa acumulada. Bien, ahora tenemos ahí. Este es entonces, estos son nuestros valores que tenemos ahí. Y por lo tanto, esto sería la ojiva. Esa es la ojiva. La ojiva del número de flores por planta. Del número de flores por planta. Bien, entonces acá ya tenemos eso. Ahora seleccionamos esto acá. Y nuevamente vamos a colocar acá los títulos, ¿no? Ahora acá, esto es para nosotros ahora relativa, frecuencia relativa acumulada. Acumulada, ahí tenemos entonces la frecuencia relativa acumulada. Entonces tenemos la frecuencia relativa acumulada. Y estos nuevamente van a ser el número de flores por planta, el eje X. Entonces acá tenemos número de flores por planta, ¿no? Y aquí vamos a incorporar más las etiquetas. Bien, ahí tenemos las etiquetas, ¿no? Y por lo tanto, esta es la ojiva. ¿Cómo vamos a interpretar este gráfico, no? Este gráfico podemos interpretarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero interpretar acá, vamos a decir que el 56% de las plantas presentan 6 flores o menos, ¿no? O menos por planta, ¿no? Si nosotros vamos ahora a este punto, el 86% de las plantas presentan 8 flores o menos. El 94% de las plantas presentan 9 flores o menos. El 38% de las plantas presentan 5 flores o menos. El 30% de las plantas presentan 4 flores o menos. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la ojiva del número de flores por planta, que está relacionado a la frecuencia relativa acumulada. También lo podemos hacer a partir de la frecuencia absoluta acumulada, pero es más comprensible en términos de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, estos son nuestros gráficos, ¿no? Entonces, esto ya no vamos a tener acá. Entonces, tenemos, fíjense, histograma y ojiva. Para el caso de una variable aleatoria discreta. Entonces, una variable aleatoria discreta podemos tener su tabla y sus gráficos pueden ser histograma y ojiva, ¿no? Ojiva. Pero también, si nosotros queremos, esto lo podemos generar en un solo gráfico, donde esté tanto el histograma como también la ojiva, ¿no? Entonces, para eso, a ver, vamos a ver
nosotros podemos seleccionar acá nuevamente, y vamos a insertar, ¿no? Entonces, podemos insertar esto que está ahí. Bien, ahora, ¿qué vamos a indicar para tener un gráfico donde esté tanto el histograma como la ojiva? Entonces, vamos a tener en datos, en selección de datos, en el eje X, nuevamente, todos los valores que toma la variable aleatoria. Eso significa desde 0 hasta 10, ¿no? Hasta 10. Bien, ahora, en acá vamos a dejar frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada. Hay frecuencia absoluta y tenemos ahí frecuencia relativa acumulada. Entonces, los dos dejamos ahí, podemos ver. Ahora, este va a ser el tercer gráfico, que sería un gráfico que incluye tanto al histograma como a la ojiva. Entonces, aquí nos vamos y vamos a decir entonces en el título del gráfico, vamos a decir que en acá mismo están histograma y ojiva del número, del número de flores por planta. Bien, entonces ahí tenemos ya eso. Entonces, ahora nosotros, fíjense, acá tenemos, esto sí es importante ahora la leyenda. Sí es importante la leyenda porque nos está diciendo que las barritas de color plomo es la frecuencia absoluta y que las barritas de color verde es la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada lo vamos a llevar al eje secundario de Y. Entonces, aquí vamos a dar formato a serie de datos y lo llevamos al eje secundario. Ahora, fíjense, acá aparece la numeración ya del eje secundario, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a solamente colocar con un decimal, porque no tiene sentido que tenga dos decimales. Entonces, bien, nos vamos a ir acá y vamos a colocar número y solamente queremos un decimal. Bien, lo vamos a dar y solamente tenemos ahora un decimal ahí. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es colocar los títulos de los ejes. Ahora acá es el número de flores por planta, número de flores por planta, es el número de flores por planta. Y acá nosotros podemos tener en el eje principal de Y, va a estar la frecuencia absoluta, y la otra que tenemos en el eje Y, la frecuencia relativa acumulada, lo hemos llevado al eje secundario de Y. Por lo tanto, acá entonces vamos a colocar que esto es frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Bien, ahí tenemos entonces, ¿no? Y también podemos cambiar tipo de gráfico. Y acá podemos seleccionar por ejemplo, este que está bien, que representa la frecuencia absoluta como columnas agrupadas y la frecuencia relativa acumulada en líneas y que se encuentra en el eje secundario. Entonces le damos a aceptar. Y ahora sí tenemos acá las barritas de color plomo que son el histograma y también a los cuales vamos a incorporar las etiquetas. Ahora estamos colocando las etiquetas de datos, ¿no? Bien. Esas serían entonces las etiquetas de datos, ¿no? Y los valores. Entonces, acá, bueno, si queremos, podemos hacerlo un poco más pequeños, las etiquetas, de la misma manera que acá. Podemos colocar simplemente 8, bien. Y entonces vamos a tener estos valores, ¿no? Entonces, acá nuevamente damos formato, hemos dicho. Bien, acá solamente un decimal. Bien, entonces ya tenemos todo eso. Y acá entonces podemos hacer la interpretación tanto del histograma como de la ojiva, del número de flores por planta, a través de un solo gráfico. Por eso estamos colocando histograma y ojiva del número de flores por planta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es interpretar. Por ejemplo, si decimos 9, este 9, ¿qué significa? Es el
que está en el nivel más superior, podemos decir entonces que la frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta, corresponde a la condición de tener 6 flores por planta y que en este suceso se repiten 9 veces. O sea, tenemos 9 plantas que tienen 6 flores cada una de ellas, lo cual se constituye en la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Y las frecuencias relativas acumuladas, como en este caso esta línea de color verde, se va a describir en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, acá también es importante ver dónde estará los valores. Por ejemplo, aquí dice, dirección del texto es horizontal, eh, alineación centrado en el medio, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos más acá? Eh, bien, podemos ver entonces, a ver acá. Bien, entonces también podemos cambiar esto, ¿no? De acá. Podemos cambiar donde las formas de etiquetas, ¿no? Fíjense acá, las etiquetas están como rectángulos, pero podemos cambiar acá si nosotros queremos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos entonces ahí, y por lo tanto podemos representar estos dos gráficos en uno solo, como hemos realizado en esta clase, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dejar de compartir, detenemos la grabación.